Pocos temas reclaman tanta atención mundial hoy día como el del cambio climático y la lucha por la defensa de los recursos naturales. En América del Sur, las movilizaciones sociales en defensa del agua han sido particularmente difundidas y abordadas desde la academia. Es a propósito de este tema que Esteban Castro Mutsupapa, sociólogo argentino, conversa hoy con Sergio Villena para entender mejor este aspecto de la realidad latinoamericana y la experiencia de su abordaje académico. Bueno, pues estamos con Esteban Castro Mutsupapa, sociólogo argentino. Estudiaste sociología en la Universidad de Buenos Aires, estudiaste después psicología ahí mismo, estudiaste la maestría en Flaxo, México, donde tuvimos la oportunidad de ser compañeros. Y después te fuiste para Inglaterra a hacer el doctorado en ciencia política en Oxford. Y la intención hoy es conversar contigo un poco sobre tu investigación, ¿no? Sobre las tareas, sobre todo de investigación que has hecho en los últimos 20 y tantos años, centrada en esta problemática de los recursos naturales, el medio ambiente y específicamente el tema del agua. En una presentación que vi en una página web sobre tu tesis, me llamó la atención una frase y tal vez que nos sirve para arrancar esta conversación, que tú decías que estabas interesado en estudiar los bienes y los males ecológicos, ¿no? Y eso yo creo que ya nos sitúa en la problemática, ¿no es cierto? Sabemos que en los últimos 20 años aproximadamente también, o desde los años 80, con el proceso de globalización, con el neoliberalismo, uno de los recursos más disputados es precisamente el agua. Entonces, si nos puedes contar un poco de esta trayectoria tuya alrededor de este tema de investigación. Sí, con mucho gusto. Es un buen recuerdo, además, porque el tema empezó justamente durante la maestría que hicimos juntos, porque antes de ir a México, como sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, lo que yo estudiaba en aquella época, que fue precisamente la época post-dictadura, era la emergencia de una especie de violencia horizontal entre la población civil. Cuando yo fui a México, me llevaba mi base de datos de estudios de violencia urbana y me interesaba en aquella época entender por qué cuando termina la dictadura, obviamente se frena la violencia vertical del Estado sobre la sociedad, o por lo menos disminuye bastante, pero se desata la violencia horizontal. Y yo fui a México con esa idea, pero allá en México me dicen, ¿y por qué usted que estudia esas cosas no se pone a estudiar las luchas por el agua, que acá nos matamos por el agua? Y yo en ese momento no sabía nada del agua y nada de México tampoco, ¿no? Y los mexicanos me incentivaron, creo que hice muy bien en tomar aquel desafío. Y desde entonces yo siempre digo ahora en chiste que los mexicanos me metieron al agua, ¿no? Te lanzaron. Me lanzaron y ahí me quedé. Como tema porque descubrí que la sociología tiene mucho que aportar a un tema en el cual ha estado relativamente ausente, ¿no? Ya después cuando fui a hacer el doctorado en Oxford sobre esos temas, las luchas por el agua en el Valle de México, descubrí también que yo había estado trabajando en un campo que yo no sabía ni que existía como sociólogo, que era el campo de la ecología política, que era un campo emergente, pero ya tenía un tiempo. Pero claro, que los que habían avanzado más eran los geógrafos, los antropólogos, aunque había habido algunos sociólogos, pero eran pocos, ¿no? Y entonces me encontré en un campo muy interdisciplinar, pero donde la sociología tenía mucho que aportar. Y bueno, ese es el tipo de estudios que me dediqué realmente desde entonces. Empecé por el tema de las luchas. Y ahí entonces fui ampliando, porque ¿por qué lucha la gente? En aquel caso yo descubrí, bueno, la gente no está haciendo la revolución. Obviamente el que luchaba por el agua en México estaba luchando por mejores condiciones de vida.
Y también estaba luchando contra la corrupción, contra la desigualdad, aunque no usaran esas palabras, claramente era una construcción de ciudadanía, yo lo veía de esa forma, es un proceso de construcción de ciudadanía. No porque la gente lo conceptualizara de esa forma, pero yo lo conceptualicé así para poder entender. Esto no es lucha de clases, pero acá hay una lucha, o hay varias luchas que se mezclan, ¿no? Porque estaba el tema femenino, estaba el tema étnico, y ciertamente el tema de las grandes desigualdades, donde el acceso al agua limpia y a costos razonables para la población más pobre era central, ¿no? Entre otras cosas, porque aparecían otros temas, como la Ciudad de México robándole el agua a los campesinos de las cuencas, exacto, y generando otro tipo de conflictos muy grandes y otras cuestiones. Ya después avancé a otras temáticas que se hicieron muy importantes en los 90, como el avance del modelo neoliberal, precisamente puso al agua en el centro. Descubrieron que ahora podían, no porque fuera nuevo, pero que ahora podían avanzar y tratar de convertir al agua en una mercancía, realmente. Subordinar la gestión del agua a la dinámica mercantil. Y entonces, después que terminé mi doctorado, conseguí un proyecto bastante grande que coordiné, financiado por la Unión Europea, curiosamente, que promueve la privatización por un lado, pero nos dio dinero para estudiar. Lo que estaba pasando, y comparamos ahí varios países, de América Latina 4, ¿no? Argentina, Brasil, Bolivia y México. Sí, tal vez te retrotraigo un poquito atrás. Cuando estábamos en México, a nosotros nos tocó vivir pues la firma del Tratado de Libre Comercio y publicitado proceso de ingreso al primer mundo, ¿no? En la época de Salinas de Gortari, en ese momento se reformó el artículo 27 de la Constitución, que había sido un artículo fundamental, digamos, en la construcción del régimen postrevolucionario, donde se había procedido, digamos, a socializar la propiedad de la tierra, pero de alguna manera el Estado había mantenido el control sobre el recurso hídrico. La influencia política estaba más centrada en la cuestión del agua que en la de la tierra. En ese momento se está produciendo, y esto lo estudiamos también cuando estábamos en el IMTA, en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, ¿no es cierto?, este proceso de transferencia de el sistema hidráulico estatal, digamos así, entre comillas, la sociedad civil, pero en realidad era una transferencia al mercado. ¿Qué encontraste tú al estudiar ese proceso? Además, un poco ya lo señalabas, desde una perspectiva de ciudadanía, digamos, de este conflicto por el agua entre Estado, mercado y sociedad civil. ¿Qué te enseñó el caso de México al respecto? Bueno, el caso de México creo que es fundamental porque, por un lado, tiene un registro histórico formidable. Entonces siempre uno puede ir a ver, ¿será que esto pasó antes? ¿Será que había alguna raíz por ahí? Tienen un nivel de documentación. Entonces México, realmente yo aprendí muchas cosas. También es un país avanzado que conoce sus recursos hídricos razonablemente desde hace mucho tiempo. Creo que es único en América Latina la cantidad de tiempo que el Estado mexicano le dedicó. Ya en el Porfiriato mandaban hordas de ingenieros a mapear sus acuíferos y sus cuencas. Y claro, lo que uno vio en los 90 era como, no sé si decir el desmantelamiento de eso, porque en realidad crean una Comisión Nacional del Agua que tiene casi el nivel de secretaría. Entonces uno dice, un momento, desmantelamiento del Estado no es. En realidad se dan cuenta que tiene que haber una secretaría de ese nivel para implementar las políticas neoliberales. Hace falta que el Estado sea el que las implemente, ¿no? Eso lo tienen claro. Y sí, en el campo, pero es muy selectivo eso que vimos, ¿no? Yo me acuerdo que participé en una encuesta
que hizo el IMTA, financiada por el Banco Mundial y la Comisión Nacional del Agua. Pero ¿dónde se hizo la encuesta? En los 10 distritos de riego más importantes de los 70 y pico que hay en México. Entonces tenían claro que el proceso no podía ser por igual en todo el país. ¿Qué proceso? El proceso de convertir a los productores agrícolas en empresarios, convertirlos de ejidatarios en empresarios. Y claramente estaba vinculado con el tema de la entrada al Tratado de Libre Comercio y la búsqueda de distritos de riego que pudieran realmente ser los que iban a producir para exportación en el nuevo modelo. Eso yo lo vi y creo que es... hoy no podría decir si eso funcionó o no. Todos sabemos que han destruido el campo mexicano, ¿no? Quizás seguramente algunos de esos distritos sí funcionaron bien. Pero cuando uno ve el conjunto, uno ve ahora que han desmantelado la capacidad productiva de una parte del campo mexicano, ¿no es cierto? Y sobre todo la capacidad de reproducción de una parte de la sociedad mexicana. Ese es un proceso tremendo, ¿no? ¿En qué medida hubo éxito en todo ese proceso de modificar el artículo 27? Yo todavía no sé si lo sabemos a fondo, ¿no? Me da la impresión que todavía no. Ahora, tú mencionabas este proyecto en el que participaste, un proyecto comparativo, 9 países en África, en América Latina, PRINGUAS, si pronuncio bien el nombre. Y en ese proyecto se incluyó, por ejemplo, el caso de Bolivia, ¿no? Que también sabemos, el 2000 tenemos un fenómeno muy particular, el caso boliviano se convierte en una especie de referente mundial por la protesta social, por lo que viene a llamarse la guerra del agua, ¿no es cierto?, que de alguna manera pone sobre la mesa de discusión una manera distinta de reaccionar de la sociedad respecto a este proceso de expropiación, de expoliación de los recursos naturales, y en caso específico de uno tan básico y elemental como es el agua. En México, hasta donde yo recuerdo, no hubo una movilización social, al menos no en esa magnitud, que resistiera y enfrentara y revirtiera el proceso de privatización del agua. Entonces, tal vez como a partir del caso mexicano y del caso boliviano, ¿qué hallazgos tuvieron en este proyecto tan interesante y de una magnitud tan amplia, tan inusual en los proyectos? Nuestro ámbito de investigación, lamentablemente, seguimos centrados muy en el espacio nacional que en el espacio internacional. Entonces, estos proyectos comparativos de esa magnitud, yo creo que son pues, experiencias extraordinarias. ¿Qué es lo que nos puedes contar sobre ese proyecto? No, ciertamente fue muy lindo ese proyecto en ese sentido. Pero voy a aprovechar a mencionar algo que se conoce menos, porque el caso de Bolivia se conoce mucho más, se hizo famoso a nivel internacional, por buenas razones, ¿no? Cayó todo un gobierno, solo Banzer no renunció, ¿no? Solo el presidente no renunció a causa de esa movilización. En eso fue único, ¿no? Y sí, en México, aunque ha habido protesta, no ha habido tan fuerte. Hay un caso que se conoce menos, que sí lo estudiamos en ese proyecto, que es el caso de la provincia de Tucumán en Argentina, que en realidad es previo al caso de Cochabamba, es raro que no se haya mencionado. La empresa Vivendi francesa recibió la concesión para la provincia de Tucumán en 1995, creo que fue. Y la primera medida, igual que lo hicieron en Cochabamba, fue aumentar la tarifa. Antes de hacer otra cosa, aumentan la tarifa, ¿no? Y se generó también allí una movilización contundente, no solo de la población, de los estudiantes, hasta las empresas privadas salieron a la calle, porque les subieron la factura del agua.
Y la empresa francesa le devolvió la empresa al gobierno, le dijo, te haces cargo tú, yo acá no sigo. No duró ni un año tampoco, apenas un año y pico. A pesar de eso le hizo juicio al gobierno nacional y se lo ha ganado en el Banco Mundial, en el Tribunal del Banco Mundial. Pero el caso ahí es que la movilización de la gente decidieron no pagar la factura del agua. El 85% de los usuarios dejaron de pagar la factura del agua. Entonces la empresa privada se fue. Y eso fue en el 97. 3 años antes que Cochabamba. Y también Chaco es otro ejemplo maravilloso que encontramos en ese, que se conoce. Chaco es una provincia tan pobre de Argentina que ¿quién va a hablar de Chaco? En esa época el gobierno argentino neoliberal casi hacía lo que quería, por decreto. Entonces, pero Chaco tenía una constitución provincial, que para poder privatizar algo había que hacer creo que era un referéndum, no sé la figura exacta, pero era algo así, o una asamblea. El problema es que son vinculantes. La decisión ciudadana pasa a la Constitución provincial. Todos los partidos políticos estaban a favor de la privatización y fueron a la consulta, asumiendo que la gente iba a votar lo que ellos dijeran, con una arrogancia total. Resulta que como el 80% votó en contra. Y quedó en la Constitución provincial que no se puede privatizar nada, no solo el agua, nada. ¿Qué le pasó a Chaco? La castigaron. El gobierno de Menem, porque los fondos para infraestructura estaban atados a privatizar, le cortaron los fondos a la provincia de Chaco. Creo que es un ejemplo formidable de lo que pasa cuando la ciudadanía habla. Se la castiga, ¿no es cierto? Y ahí se la castigó. Luego vino lo de Cochabamba, que creo que a todo el mundo le dio ilusión, porque se derribó un gobierno, ¿no? Solo sí, no renunció. La magnitud política fue mucho mayor, digamos. Un impacto impresionante, ¿no? Lo que aprendimos en ese proyecto, también de otros casos, el caso de México fue también increíble, porque privatizaron en 1993, pero en 1994 vino el tequilazo. Entonces quebró la empresa privada y la rescata el gobierno mexicano. Y hasta hoy no se sabe cuánto puso el gobierno mexicano para rescatarla. Nunca nos lo dijeron a nosotros, a nuestros investigadores en México, ni hasta hoy se sabe, yo lo he estado verificando. Y otras cosas. Se reformó el contrato para quitarle a la empresa privada toda responsabilidad por inversión. Lo importante de esto es que esto se convirtió en un patrón desde entonces. Las empresas privadas, el Banco Mundial y todos los que han venido promoviendo estas políticas fueron aprendiendo de esos fracasos. Entonces hoy hay mucha más honestidad. Por ejemplo, en aquella época decían, hay que privatizar porque es el sector privado el que puede invertir. Hoy ya no dicen eso porque es una mentira. Se demostró que el sector privado no invirtió prácticamente nada. Entonces ya no dicen que hay que privatizar para que invierta el sector privado. Ni siquiera necesitan decirlo porque hoy usan otros argumentos. Y de hecho le han retirado al sector privado la responsabilidad por invertir. Hoy cuando privatizan ya se entiende que el que va a invertir es el Estado. Ese es un aprendizaje que viene desde aquel momento, ¿no? Entre otras cuestiones. Curiosamente lo que tú decías de México es verdad. No siempre ha habido una oposición de la población a estas políticas. O sea, lo de Cochabamba en eso fue singular, lo de Tucumán y lo de Chaco para mí también, pero en Brasil, por ejemplo, uno no vio esas movilizaciones, en México tampoco, y bueno, creo que es importante plantearse, se logró ahí una especie de hegemonía, donde la gente acepta lo que el gobierno diga, se ha hecho invisible el impacto que esas políticas tienen, a veces parece que sí, porque ahora están volviendo con fuerza y no hay movilización. Parece como que la gente no tiene visibilidad, no ve lo que ocurre, no ve el impacto. Y por supuesto no se le dice cuál es el impacto de esas políticas. Claro. Bueno, tú has seguido, después de este proyecto Pringuas, tuviste otro proyecto, Desafío, también incluyendo otros casos. Ya comentaste el de Brasil, el de Colombia. ¿Cómo es la situación en Colombia con este proceso? Desafío es un proyecto de otra naturaleza, acaba de terminar. Los últimos informes fueron aprobados hace 20 días
por la Unión Europea, que también lo financió. Acá lo que nos propusimos es estudiar el proceso de democratización de la gestión y el acceso a los servicios esenciales de agua y saneamiento y en comunidades vulnerables. O sea, el foco fue comunidades vulnerables y el proceso de democratización. No ver solo la parte técnica, aunque es un proyecto que incluye la parte técnica, es interdisciplinario. Entonces lo que estudiamos son lo que llamamos innovaciones sociotécnicas que se han implementado en América Latina para resolver el problema en comunidades vulnerables, que es muy interesante. Son comunidades donde el Estado históricamente no ha estado presente, pero el mercado tampoco va porque no es negocio. Sí, no es rentable. Entonces son esas comunidades que han quedado marginadas históricamente, pero que o algunas han resuelto el problema por sí mismas, o ha habido proyectos que han incorporado algunas innovaciones participativas en general, porque se trata de comunidades de esa naturaleza. Y hay casos de Colombia excelentes y también de Brasil, sobre todo en esos dos países los casos son notables. En Colombia me tocó verlos, estar con las comunidades, han hecho unas innovaciones que, por ejemplo, prácticamente no usan ni energía ni químicos para proveer agua, utilizan materiales locales, sistemas ecológicos. Nos hacían probar el agua que sale del filtro antes de que le echen cloro para mostrarnos que se puede beber. El cloro lo echan porque por ley no pueden darle a la población agua sin cloro, pero han logrado un sistema que sin energía y sin químicos, ya el agua sale limpia y lo gestiona la propia comunidad. Las señoras le explican a uno todo el proceso técnico, es increíble la apropiación que ellas han hecho de la tecnología, ¿no? Ahí la Universidad del Valle, la Universidad Pública de Cali, es la que ha estado involucrada. Son dos proyectos hermosos que han implementado allí. Y en Brasil hay otros casos muy interesantes también, uno en comunidades urbanas y otro en comunidades rurales. Entonces la idea ahí era ver, lo interesante es que muchas de estas innovaciones también surgieron en el periodo neoliberal y llevan una impronta. Yo ahora voy a decir algo controversial y quizás mis colegas del proyecto no todos están de acuerdo, ¿no? Así que es mi propio análisis, pero yo veo cómo convergen, teníamos esas discusiones que tuvimos en la época de la maestría sobre las distintas tendencias a la descentralización, ¿no? Los movimientos progresistas querían descentralización, pero también la derecha quería descentralización, quería desmantelar el Estado. Uno ve cómo estas innovaciones sociotécnicas surgen en ese momento. La idea de que el Estado le tenía que traspasar a los usuarios. La autogestión. Y la autogestión, que tiene un lado progresista y también tiene un lado tiene sus que riesgos. no lo es tanto. Y esto lo hemos visto en estos proyectos. Y también hemos visto cómo, a pesar de que se planifique algo, no quiere decir que va a salir como lo planifican. Entonces hay una evolución. Y mi análisis final han sido proyectos interesantes. De ningún modo, aunque surgieron en el periodo neoliberal, se transformaron o tuvieron resultados neoliberales, ¿no? Es muy interesante para tener esperanza también. No siempre porque le metan a uno una política quiere decir que uno va a fracasar que en todo defender. está perdido. Claro. No todo está perdido. Tal vez para ir cerrando, Esteban, tú has sido uno de los gestores de una red internacional para el estudio participativo, interdisciplinario, de la problemática del agua a nivel latinoamericano, la red WaterLat Covacit. Contanos un poco sobre esta red y, aprovechando la pregunta, tal vez sobre la participación de Costa Rica y la problemática en Costa Rica respecto al tema del agua. Bueno, justamente la idea de esa red surgió cuando terminó ese proyecto Pringuas, terminó en 2004. Curiosamente, la persona de la Unión Europea, que era como el agente intermediario, una muy buena persona, me dice, no dejen que se les desarme ese equipo. Porque claro, cuando se terminan los proyectos se acaba el dinero y se desarman los equipos, cada uno. Y entonces ahí surgió la idea, entonces le propuse al grupo, les interesa que sigamos juntos, aunque se acabe la plata. Y ahí creamos la red.
surgió de ese proyecto Pringuas. Terminó el proyecto, pero siguió la asociación de las personas, por lo menos la mayoría siguió junta. Y empezamos a buscar financiamiento para nuevos proyectos. Y no lo conseguimos, por 3 años no conseguimos ningún financiamiento. Creo que estábamos en una lista negra después de hacer ese proyecto contra la privatización. Pero en 2009 conseguimos financiamiento para la parte latinoamericana de la red. Y en ese momento éramos 7 socios, institucionalmente hablando. Ahora hay 350 personas en la red, o ya más, y en toda América Latina, pero también en Europa, en África y Asia hay algunos miembros. Y hay muchos estudiantes, 1/3 de los miembros son estudiantes. Y no es una red de puros académicos, hay gente del sector público, de movimientos sociales, hay algunos movimientos indígenas, sindicatos, son miembros de la red y participan. Entonces la idea de la red es, por un lado, producir conocimiento sobre lo que llamamos el carácter capitalista de la gestión del agua. Es como un presupuesto fundamental. Si no entendemos que la gestión del agua está atravesada por la dinámica de la producción capitalista, no vamos a entender lo que pasa. No es que hay que reducirlo a eso, por supuesto, no todo es capitalista, pero que la dinámica más importante viene dada por el sistema, incluso en los países que dicen que están construyendo el socialismo del siglo XXI, pero que están atravesados por esa dinámica también, quieran o no. Entonces, para nosotros eso es un punto de partida fuerte. Y luego tenemos una cantidad de áreas temáticas, no las voy a enumerar que no hay tiempo, pero cualquiera puede entrar al sitio de internet. Y tenemos colegas de Costa Rica, tenemos varios, de varias universidades y de varias disciplinas. Hay de ciencias sociales, también hay de disciplinas, hay hidrólogos, por ejemplo, y otros. Y de hecho esta semana estamos hablando, aprovechando que estamos por aquí con el Congreso ALAS, estamos hablando de la posibilidad de que la próxima reunión de la red, hacemos una reunión anual aproximadamente, sea en Costa Rica. Nos interesa mucho tener una reunión en Centroamérica por la problemática del agua en Centroamérica, que no es que en un sentido sea muy diferente a la problemática en otros lugares, pero por un lado se conoce menos y creemos que la red puede tener una contribución a fomentar un debate, a abrir el debate, a permitir que el debate también permita que se escuchen las voces en otras latitudes de lo que pasa en esta región, que tiene que ver con grandes obras de infraestructura, el tema de la agricultura intensiva, con uso intensivo de agrotóxicos, de agroquímicos, en Brasil le dicen agrotóxicos, y por supuesto otras cuestiones. El tema de la privatización, que está fuerte. Costa Rica es uno de los que puede entrar a la Alianza del Pacífico. Si uno lee lo que dice la Alianza del Pacífico sobre la gestión del agua, pues lo que dicen es que hay que privatizar y desregular, que el Estado debe cederle a los privados la gestión del recurso. Costa Rica está a la puerta de entrada de la Alianza del Pacífico. Hay una cantidad de temas en las que creo que Costa Rica y la región centroamericana son muy importantes para nosotros también. Nos interesa entender lo que ocurre y también contribuir a los debates que hay en la región. Quizás entonces tengamos nuestra próxima reunión por aquí. Bueno, esperemos que sí y que esa sea una nueva oportunidad para retomar la conversación y profundizar ya en algunos temas más específicos, digamos, sobre la situación contemporánea de los retos que plantea la gestión del agua a nivel social, comunitario, estatal, social en general. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias por la invitación, ha sido un placer estar de nuevo aquí en Costa Rica y con mucho gusto volveremos. Gracias.